Buen día, amantes de la sabiduría. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Jardín de la Filosofía. Hoy me gustaría compartirles algo que escribí hace unos varios meses atrás, más o menos a mediados del 2020, cuando en ese momento llevábamos en nuestro país, en Argentina, 100 días de cuarentena. Esta reflexión no fue para nada espontánea, sino que fue ante una demanda institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, Argentina, en el marco de unas jornadas virtuales tituladas Nuestras prácticas pedagógicas en contexto de aislamiento, la irrupción de lo nuevo. Lo producido en estas jornadas virtuales, que dicho sea de paso eran jornadas obligatorias y paradójicamente buscaban una instancia de detenimiento, de reflexión, por lo tanto se hace difícil a veces pensar así un poco obligado, ¿no? Entonces lo producido en estas jornadas por los docentes en forma de narrativa iba a ser recopilado por la dirección de cada escuela o establecimiento educativo y a su vez iba a ser elevado a cada supervisor y de ahí a las instancias superiores del organismo estatal. O sea, desde la base hasta lo que podemos llamar la tierra de nunca jamás, porque nunca jamás, pienso yo, iba a ser leído eso que uno pudiera escribir. Así que con el ánimo de ese momento, de estar un poco sobrecargado por el trabajo, ¿no? De tener que adaptar la enseñanza a un formato virtual y a esta incredulidad que les comentaba de que nadie iba a leer esa narrativa. Igual me puse a escribir un par de páginas en ese momento que ahora pienso que tienen mayores posibilidades en este medio de ser compartidas. Es por supuesto una adaptación comentada del texto original que titulé Sin novedad en el frente en su momento. Ese título surgió solo, prácticamente espontáneamente. En ese momento no lo asocié conscientemente a una obra o a un texto en particular, como muestra de lo internalizado que tenemos algunas obras de la literatura y del cine de principios del siglo XX, ¿no? Recordemos que Sin novedad en el frente es un film antibelicista estadounidense de 1930, ganador del Oscar, que está basado en una novela del escritor alemán Erich Paul Remarque, cuyo seudónimo era Remarque, por eso se lo conoce como la novela de Remarque, que muestra esta novela el absurdo, el sinsentido, la desilusión y los horrores de la Primera Guerra Mundial. Ejemplares de la novela terminaron siendo arrojados en las hogueras públicas que llevó adelante el nazismo en 1933, para que se den una idea de lo que constituía, lo que significaba ser una obra pacifista, antibélica, en ese momento, ¿no? En ese contexto. Cayó en 1918 en un día tan tranquilo que todo lo que el alto mando alemán informó fue todo tranquilo en el frente occidental. Había caído a la tierra con la cara hacia adelante y estaba perfectamente quieto. Al darle la vuelta, se veía que no había sufrido mucho. Su rostro parecía tranquilo, como si casi aliviado de que finalmente hubiera llegado el final. En el texto entonces que escribí
En ese entonces comenzaba aclarando que la reflexión trascendía el ámbito puramente docente, ya que pensaba que la situación derivada de la pandemia nos interpelaba como seres humanos, más allá de nuestra vocación o de la tarea que cumplimos en la sociedad. Y además que la práctica pedagógica emanaba de la singularidad y es además situacional, o sea que depende del contexto específico, el microcontexto de cada docente. La estrategia didáctica, pedagógica por sí sola podría resultar ineficaz o limitada para su implementación por otro docente u otro grupo. Además, con respecto a la enseñanza, por supuesto que remarcaba esto que han marcado mucha gente, de que la enseñanza presencial tiene, aunque no necesariamente asegura, tiene el matiz de lo humano, de aquello que ninguna máquina o robot es capaz de hacer con la misma eficacia, ya que se comunican gestos, miradas, sentimientos, en un espacio determinado, compartido, que es el del aula, y un aula que puede ser más o menos cálida o fresca, de acuerdo a las estaciones, más o menos amplia, más o menos limpia, más o menos luminosa. Entonces todo eso influye finalmente en el hecho educativo. Por eso, una vez hecho estas aclaraciones con respecto a la educación en sí, volvamos al principio, al título, sin novedad en el frente. Primero, hablemos del frente. En este caso, el lugar, en este caso el de la educación, ¿no? El lugar donde tiene la relación entre docente y estudiante. Nos podemos imaginar al mismo tiempo al general de esta dimensión estatal, al ministro o ministra de Educación, en su cuartel general, la oficina, por supuesto, alejada del frente. Simplemente quise advertir con ese ejemplo el uso difundido del léxico militar para describir la situación pandémica. Esto no es ninguna novedad, posiblemente para ustedes, porque ya mucha gente lo ha hecho. Incluso el año pasado, en marzo o abril del 2020, Merkel en Alemania también se había referido a esta cuestión. Porque era algo que me resultaba extraño, ¿no? de que se comparara a la situación de pandemia con una guerra. Los médicos eran los héroes, que en nuestro país, al mismo tiempo de que eran aplaudidos en el principio de la cuarentena, todos los días a las 9 de la noche, recibían un aplauso generalizado. También fueron denostados y escrachados por ser presuntos vías de contagio, ¿no? Por lo tanto, una amenaza. Se hablaba también de los que estaban en la primera línea de fuego o en la trinchera, los que luchan con escasas armas o municiones contra este enemigo invisible. Entonces no dejaba de producirme extrañeza cómo unos organismos tan pequeños, en el límite de lo que se considera vivo, que ni siquiera son conscientes de sí mismos y por lo tanto tampoco podían ser conscientes de otro y considerarlos mucho menos como enemigos, toda esta fuerza caracterizada por la impersonalidad podrían ser considerados enemigos. Era como una forma de pelear contra el viento. Era exactamente lo mismo.
Al mismo tiempo, pensaba que imaginar al coronavirus como enemigo invisible, en realidad lo que hacía era invisibilizar nuestra responsabilidad en el desatamiento de la pandemia. Esa mirada lleva al virus justamente de la incomprensión, lo que potencia a su vez el miedo. Y ya sabemos a dónde nos conduce el miedo. Hablamos de empatía, pero nuestras acciones comienzan con un distanciamiento. Así arribo a la primera parte del título, sin novedad. Porque si algo nuevo hay o algo cambió, es, desde mi punto de vista, solamente superficial. Hemos sumado un aislamiento y o distanciamiento social al gran difundido aislamiento mental. En una palabra, el individualismo o egocentrismo. No cambió nada, ni cambiará nada. El aislamiento social o distanciamiento social no es nuevo en definitiva, aunque no nos hayamos dado cuenta de ello hasta marzo de 2020, cuando se inició la cuarentena en Argentina. La respuesta no es comprensiva, la respuesta de la sociedad no es comprensiva, es simplemente técnico-científica. Con la vacuna volveremos a ser felices. Si algo provechoso podemos sacar de toda esta situación, pienso que es la toma de conciencia de la necesidad de tender puentes hacia el otro, hacia lo otro. En nuestro país, en Argentina, parece ser por momentos que en vez de construir puentes y acercar las distancias entre nosotros, nos gusta construir límites, inventar enemigos, fabricar chicanas. Nos especializamos en el pensar dicotómico, amigo-enemigo, vida-muerte, salud-economía, malos y buenos, ricos y pobres, privado-público. Seguimos reforzando en nosotros y aumentando la distancia con ellos. Ellos son dignos de insulto. Nosotros somos unos genios. Imagínense considerar de esa forma a los estudiantes, como ellos. ¿Qué educación sería posible con esta consideración? En la materia que tengo a cargo en la Escuela de Diseño del Paisaje, desde donde participé de la actividad ministerial que les contaba al principio, que es justamente Historia del Arte y el Paisajismo, visitamos los jardines que nosotros, como humanidad, hemos realizado a lo largo de los siglos, en todas partes del mundo. No juzgamos anacrónicamente a los impulsores de muchos de los jardines históricos por el solo hecho de que ellos estuvieron en la cúspide de la sociedad. Nos apropiamos de sus obras, conociéndolas y por ello valorándolas, porque han pasado a ser patrimonio de toda la humanidad. Tendemos al mismo tiempo puentes hacia otras culturas, otras formas de ver el mundo, y siempre en derredor de esa obra de arte y diseño que en sí mismo es un puente entre la naturaleza y la cultura. Estamos hablando del jardín. El jardín ha sido visto como la imagen misma del paraíso, también como un refugio cuasi natural porque nunca es natural, en el que nos aislamos del mundo de conflictos y en donde podemos disfrutar por un momento de placer y armonía, al aire libre y en contacto con el sol, el aire
el agua, la tierra y sus seres vivos, vegetales o animales. Y volviendo al hecho educativo, en esta etapa de educación a distancia, hemos podido, por lo menos en mi caso, con los estudiantes, producir ese acercamiento a los jardines de la historia de la misma manera que lo hacemos en el modo presencial. Y quizás la creación de este espacio virtual de enseñanza, ilimitado y pequeño a la vez, que no tiene ancho, que no tiene largo, que no tiene alto, sea simplemente una forma de comprender el verdadero problema que evidencia la pandemia, que es la falta de empatía y el exceso de individualismo y su consecuente aislamiento. La verdadera emergencia es el desastre ambiental, y que no es del 2020. Este desastre que lleva a la muerte de millones de seres a diario por nuestro accionar irracional, ignorante y a menudo cruel. Una buena forma de superar el desafío actual es acudir al llamado del jardín. Un espacio creado respetando a los ciclos y a la diversidad de la naturaleza, un espacio de convivencia y de paz con todos los seres. Gracias por llegar hasta aquí. Si lo desean, se pueden suscribir y activar la campanita, así reciben las notificaciones cada vez que subimos un video. En este mes de enero tengo la intención de subir 2 videos por semana. Vamos a ver si podemos. Y les adelanto que algo de lo que viene. Vamos a hacer un par de videos seguramente sobre los jardines de la filosofía. Jardines o paisajes de la filosofía. Y también tengo la idea de hacer el ciclo, lo que he denominado el ciclo Beatrix, sobre 4 mujeres que llevan ese nombre, Beatriz, que tanto son reales como personajes de la literatura, que han cumplido todas el mismo rol de elevar o al menos inspirar a los demás a una vida trascendente. Gracias nuevamente, paz a todos los seres.